Hoy tenemos nuestro servicio de lectura número 109 del miércoles 3 de julio y damos gracias a Dios por su palabra, porque por ella somos edificados, por ella somos fortalecidos en nuestra común fe. El día de ayer, estudiando el capítulo 33 del libro de Éxodo, hoy tenemos la parte 2. Ayer vimos lo que constituía esa mala noticia que el pueblo de Israel recibió de que Dios no iría con ellos. Vamos a volver a leer estos pasajes y hacer una lectura referente a esta compleja relación que el pueblo tenía para con Dios, de acuerdo al profeta Isaías, y cómo luego el Espíritu Santo nos la da a entender también en el Nuevo Testamento, para que allí finalicemos con estos primeros 6 versículos. Entonces, leemos nuevamente, dice así, en el nombre de Jesús. Éxodo capítulo 33, versículo 1. Jehová dijo a Moisés, anda, sube de aquí, tú y el pueblo que sacaste de la tierra de Egipto, a la tierra de la cual juré a Abraham, Isaac y Jacob, diciendo, a tu descendencia la daré. Y yo enviaré delante de ti el ángel y echaré fuera al cananeo, al amorreo, al eteo, al fereceo, al heveo y al jebuseo, a la tierra que fluye leche y miel. Pero yo no subiré en medio de ti, porque eres pueblo de dura cerviz, no sea que te consuma en el camino. Y oyendo el pueblo esta mala noticia, vistieron luto, y ninguno se puso sus atavíos. Porque Jehová había dicho a Moisés, di a los hijos de Israel, vosotros sois pueblo de dura cerviz. En un momento subiré en medio de ti y te consumiré. Quítate pues ahora tus atavíos para que yo sepa lo que te he de hacer. Entonces los hijos de Israel se despojaron de sus atavíos desde el monte Oreb. Isaías 59, hablando acerca de esta situación del pueblo, de su pecado, de su transgresión, de su iniquidad, y teniendo en cuenta lo que esto significa, nosotros vamos a hacer esta lectura. Está bastante clara, ¿sí? Él habla de la, de la noticia, de la buena noticia, pero también de la mala noticia, pero luego finaliza con una buena noticia, ¿sí? Aquí hay dos cosas, ¿cierto? Entonces vamos a verlo de qué manera se desarrolla. Dice, he aquí que no se ha acortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. Vean esta buena noticia. ¿Listo? O sea, si bien Dios le había dicho al pueblo, hablando en el contexto de lo que sucedió con el pueblo de Israel en esos primeros 6 versículos del capítulo 33 del libro de Éxodo que hemos leído, definitivamente no hay nada mejor que la presencia de Dios. Sí, ciertamente podemos nosotros tener muchas cosas, muchas bendiciones, pero si la presencia de Dios no está, prácticamente es como no tener nada. O sea que la presencia de Dios es bastante trascendental. Hablando el apóstol Pablo de lo que significa tener la gloriosa presencia de Dios mediante la fe en Jesús, frente o versus las cosas de esta vida, dijo lo siguiente: si en esta vida esperamos solamente, esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. O sea, es como teniendo la iglesia, la,
la gloriosa presencia de Dios mediante Jesucristo en la ministración del Espíritu Santo por la sabiduría de Dios, ese continuo fluir de la gracia de Dios mediante la ministración que el Espíritu Santo nos da por la palabra de Dios continuamente en esa fe de Jesucristo para esa verdadera comunión con el Padre. Si, dice Pablo, si en esta vida solo esperamos en Cristo, o sea, si no tenemos nosotros esa firmeza en esa esperanza de la gloria venidera y el gozo, disfrute, como lo dijese el apóstol Pedro también, de ese amor para con Jesús. Si eso no es lo que nosotros tenemos, y si eso no es lo que nos llena de gozo inefable y glorioso, entonces de nada vale y sería vano todas las demás cosas que puedan llegar a tener algo de importancia o relevancia, que puedan llegar a ser importantes y vitales para nosotros en esta vida. Necesitamos estar conscientes de lo trascendental que es que estemos plenamente en comunión con el Padre, con su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, y con el Espíritu Santo, en una debida comunión y con nuestros hermanos en la fe, en esa común fe que tenemos, en la obediencia también a la sabiduría del Padre. Eso es lo trascendental. Y dentro de esto, Isaías hablando luego dice, hablando de la buena noticia, Dios no ha cortado su mano para salvar. Su propósito y su voluntad y su querer, ciertamente en Cristo, es tener una familia constituida por medio de la fe. Y eso involucra que haya salvación. Por eso su mano no se ha cortado para salvar, ni ha agravado su oído para oír. El clamor, el ruego, la súplica que se haga para obtener esa redención y esa salvación de manera gratuita. Por tanto, es una buena noticia. Usted tiene, aplicándolo esto ahora a nuestro contexto, como siempre lo hemos dicho, lo hemos aplicado así. Usted tiene miembros de su familia, de su núcleo familiar, tiene miembros de su parentela, tiene gente que ha venido a formar parte de su casa por medio de sus hijos, de sus hijas. Tiene gente que conoce. Sepa que Dios se ha propuesto que estas personas también sean salvas y Él atenderá el ruego y el clamor que se haga en favor de ellos. Y dará palabra para que esta gente, estas personas, como un día nosotros podamos también oír, ellos puedan oír también la voz de Dios, así como Él nos concedió a nosotros oír su voz, para que entrase en nosotros la vida de Cristo, para que abriésemos la puerta. Entonces, esto es una buena noticia. Es una buena noticia. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Como en el contexto del pasaje de Éxodo 33. La mala noticia es que las iniquidades, dice aquí, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. Y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Porque vuestras manos están contaminadas de sangre y vuestros dedos de iniquidad, vuestros labios pronuncian mentira, habla maldad vuestra lengua. No hay quien clame por la justicia, ni quien juzgue por la verdad. Confían en vanidad y hablan vanidades, conciben maldades y dan a luz iniquidad. Encuban huevos de aspides y tejen telas de arañas.
el que comiere de sus huevos morirá, y si los apretaren saldrán víboras. Hablando ese versículo 5, pues de que no se puede esperar absolutamente nada bueno, ni una sola cosa buena de un hombre que esté en desobediencia contra Dios, que no sea fiel para con la sabiduría de Dios y que esté torciendo el camino de Dios. Ese versículo 5 y ese versículo 6, lo que nos dice a continuación, dice: sus telas no servirán para vestir, ni de sus obras serán cubiertos sus obras. Aquí mismo lo explica, explica esto del 5 y esta primera parte del 6. Sus obras son obras de iniquidad, o sea, son obras torcidas, y obra de rapiña está en sus manos. O sea, esa gente solo planea maldades, y, y, y todos ellos traen la muerte consigo. O sea, viven haciendo el mal, están enredados en la violencia y se apresuran para cometer crímenes y corren a derramar sangre inocente. Y al paso de ellos, a su paso, no queda más que ruinas. O sea, esto es una desgracia completa para los hombres que están en este momento apartados de Dios. Pero la buena noticia que dice Isaías es que la mano de Dios no se ha cortado para salvar. Él permanece atento al clamor, al ruego que se haga en favor de los hombres. Y cuando los hombres llegan a Él arrepentidos, confesando sus pecados, dando cuenta de sus hechos, buscando la vida en Cristo Jesús, Él ciertamente atenderá su clamor y su ruego también. Por ahora, los hombres que permanezcan entonces en esas iniquidades, porque recordemos que la iniquidad es que han torcido el camino, han torcido la verdad. Sus pies corren al mal, se apresuran para derramar sangre inocente. Sus pensamientos, pensamientos de iniquidad, destrucción y quebrantamiento hay en sus caminos. No conocieron camino de paz, ni hay justicia en sus caminos. Sus veredas son torcidas. Aquí mismo explica porque hace bastante énfasis en la iniquidad, o sea, en lo torcido que anda el hombre, en lo torcido que anda el pueblo. Y esto estaba hablando al pueblo de Israel, un pueblo que conocía y había gustado la gracia de Dios desde que Dios le dio la promesa a Abraham de que los sacaría de esa esclavitud de Egipto y los llevaría a través del desierto para darles la tierra prometida. Está hablando a un pueblo que conocía la ley, pero que había pecado, había cometido transgresión y estaba cometiendo iniquidad para ese momento en que Isaías les está profetizando. Pero como ellos estaban en esos caminos torcidos, entonces dice, cualquiera que por ellas fuere no conocerá paz. Dice, por esto se alejó de nosotros la justicia y no nos alcanzó la rectitud. Esperamos luz y aquí tinieblas, resplandores y andamos en oscuridad. Palpamos la pared como ciegos y andamos a tientas, como sin ojos. Tropezamos a mediodía, como de noche. Estamos en lugares oscuros, como muertos. Gruñimos como osos todos nosotros y gemimos lastimeramente como palomas. Esperamos justicia y no la hay, salvación y se alejó de nosotros. Dice, porque nuestras rebeliones se han multiplicado delante de ti y nuestros pecados han atestiguado contra nosotros, porque con nosotros están nuestras iniquidades y conocemos nuestros pecados. Luego dice, el prevaricar y mentir contra Jehová y el apartarse de en pos de nuestro Dios, el hablar calumnia y rebelión, concebir y proferir de corazón palabras de mentira. Y el derecho se retiró y la justicia se puso lejos.
porque la verdad tropezó en la plaza y la equidad no pudo venir. La verdad fue detenida. Recordemos que el Espíritu Santo, hablando de esto, dice que detienen con injusticia la verdad. Dice, y el que se apartó del mal fue puesto en prisión. Esto hablando de el profeta Isaías, de esa violencia y de esa persecución contra el Evangelio y contra aquellos que eh, profesan la verdad del Evangelio, que hoy día está bastante perseguido el Evangelio, bastante violentado el Evangelio, cuestionado por el humanismo. Dice, y el que se apartó del mal fue puesto en prisión. Dice, y lo vio Jehová y desagradó a sus ojos porque pereció el derecho. Ahora, ¿cuál es la buena noticia? Isaías dice, y vio que no había hombre y se maravilló que no hubiera quien se interpusiese. Y lo salvó su brazo y le afirmó su misma justicia. Dios mismo entonces se encargará de poner fin al pecado, a la transgresión y a la iniquidad. Isaías continúa diciendo, pues de justicia se vistió como de una coraza. Está hablando que Dios, y esto lo hace Dios a través de su santo Hijo Jesucristo. Pues de justicia se vistió como de una coraza, con yelmo de salvación en su cabeza, recordándonos también lo que dice el apóstol Pablo, vestidos con la coraza de justicia, con el yelmo de la salvación, porque este pasaje 16, cuando dice, y vio que no había hombre y se maravilló que no hubiera quien se interpusiese, y lo que hace Dios es que Dios envía a su Hijo, y entonces el Espíritu Santo nos muestra la gracia del unigénito Hijo del Padre, el verbo hecho carne, ¿sí? El Hijo del Hombre, el postrer Adán, entonces, es a quien Dios usa para salvar al hombre. Es a él a quien Dios da para que el hombre sea salvo. Entonces acá lo que menciona es que ciertamente a través de Jesús hay entonces justicia, hay salvación, ¿sí? Y dice luego una parte aquí, tomó ropas de venganza por vestidura y se cubrió de celo como de manto, porque también dice que Jesús habló y enseñó de que Dios le dio autoridad para hacer juicio. Eso es lo que habla aquí, para retribuir, para dar el pago a los pecadores, como está escrito en el Nuevo Testamento, para ser el juez de vivos y de muertos. Y está hablando entonces primeramente de la justicia de Dios para salvación por la fe en Cristo Jesús, pero también está hablando de que Dios ha establecido un día en el cual juzgará por medio de su Hijo los pecados de todos los hombres, que aquí es llamado entonces ropa de venganza por vestidura, y se cubrió de celo como de manto. Ese celo del Hijo por la gloria y la honra hacia el Padre. Dice, como para vindicación, como para retribuir, dice, con ira a sus enemigos y dar el pago a sus adversarios. El pago dará a los de la costa, refiriéndose entonces nuevamente al justo juicio de Dios a través de su Hijo Jesucristo. Jesús, hablando acerca del juicio, dijo que él no había venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo, pero que ciertamente un día sí se sentará en el juicio del gran trono blanco, en el trono, y allí juzgará a los hombres por su iniquidad. Y allí pagará, allí retribuirá, allí hará un justo juicio a aquellos que pecando, transgrediendo y cometiendo iniquidad, detuvieron con injusticia la verdad e hicieron afrenta al evangelio. Dice, y temerán desde el occidente el nombre de Jehová y desde el nacimiento del sol su gloria. Dice, porque vendrá el enemigo como río, mas el Espíritu de Jehová levantará bandera contra él. De hecho, esto está hablando de ese momento en el cual cuando Jesús venga también por segunda vez y venza al enemigo, venza al anticristo, venza al falso profeta,
Pero también hablando de la redención a Israel propiamente, porque la mano de Jehová no se ha cortado para salvar. Su oído permanece atento al clamor, como lo decía también el apóstol Pablo. Dice, el anhelo de mi corazón, mi oración a Dios por Israel es para salvación. Dice, y vendrá el Redentor a Sión, y los que se volvieren de la iniquidad en Jacob, dice Jehová. Y este será mi pacto con ellos, dice Jehová. El espíritu mío que está sobre ti, mis palabras que puse en tu boca, dice, no faltarán de tu boca, ni de la boca de tus hijos, ni de la boca de los hijos de tus hijos, dijo Jehová desde ahora y para siempre. Qué buena noticia. En medio de un panorama bastante complejo como el que se está viviendo espiritualmente en estos últimos tiempos. Entonces, tomando primeramente esta palabra, esta lectura en el contexto de los primeros 6 versículos del capítulo 33, Dios está ciertamente airado contra el pueblo, ha decidido apartarse del pueblo. Moisés más adelante, como vamos a leer, va a colocar el tabernáculo lejos, fuera del campamento. La gente tendrá entonces que adorar desde la entrada de sus tiendas, ¿cierto? Mientras Moisés es el que entra al tabernáculo. Pero Dios, en medio de su indignación y de su justo juicio, está dando una palabra para el pueblo de Israel. Palabra que ciertamente se cumplirá a cabalidad. Pero palabra también que Jesús ya dijo para su momento, para su tiempo, cuando lo expresó en Juan capítulo 7, 37 al 39. El que tenga sed, venga a mí y beba, y de su interior correrán ríos de agua viva. Y dice, el que crea en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu Santo que habían de recibir los que creyeran en él. Entonces, el Espíritu Santo será ciertamente quien venga a morar en aquellos que crean. Ya para nosotros, hoy día, todos los que recibimos al Hijo de Dios y creemos en Jesús conforme a las Escrituras, también podemos recibir el Espíritu Santo. Pero este versículo 21 involucra el propósito de Dios, no solo para una persona, miembro de la familia, sino para todos los miembros de la familia. Dice que no faltará la verdad, el Evangelio no faltará. De hecho, hay 3 cosas muy trascendentales por las cuales nosotros necesitamos permanecer en la palabra de Dios. Porque como estábamos hablando, Él dijo y hará, habló y ejecutará. Él habla y hace, como en la creación. Por eso necesitamos hablar la palabra de Dios. Porque todo lo que Él dijo lo hará, todo lo que Él habló lo ejecutará. Pero también necesitamos hablar la palabra, hablar el evangelio, que esté en nuestra boca, que no sea parte de nosotros. Esta palabra, como que no falte tampoco de la boca de nuestros hijos, dice acá, ni de la boca de los hijos de nuestros hijos. Nunca se aparten, porque también es por la palabra que Dios da vida a aquellos que están muertos, como el pasaje del valle de los huesos secos, que entró espíritu en ellos y vivieron. Pero la palabra de Dios, el Espíritu Santo, es necesario que hablemos la palabra de Dios en nuestras casas, porque ahí está enviando Dios bendición, vida eterna por su palabra. Ella es espíritu, ella es vida, ella es la única que puede dar vida a aquellos que están muertos en sus delitos y pecados. Pero también es necesario que permanezcamos hablando la palabra de Dios, porque es la única manera como nosotros podemos hacer que otros oigan su voz. Por eso Pablo le dijo a Timoteo, predica la palabra a tiempo y fuera de tiempo. Jesús mandó que nosotros anunciáramos el evangelio, porque Dios sigue haciendo
haciéndose oír su voz, sigue haciendo oír su voz a través de aquellos que predican el evangelio. Usted, si usted quiere, yo sé que usted quiere que Dios hable a sus hijos, hable a sus nietos, hable a toda su familia, hable a su parentela. ¿Cómo va a ser? Tendrá entonces que hablar palabra de Dios. Y cuando me refiero a la necesidad de hablar palabra de Dios, me refiero a que tome la palabra que Dios dio, el testimonio que Dios habló acerca de su hijo, luego el testimonio que su hijo da acerca del Padre y de sí mismo conforme las escrituras. Tomen la palabra que el Espíritu Santo da por la sabiduría de Dios en las sagradas escrituras. Esa es la palabra que ha de predominar en su boca cuando usted esté en medio de su casa. Como dice Deuteronomios también en el libro de Deuteronomios, al entrar y al salir, hablando de ella, yendo por el camino, al acostarse, al levantarse. La palabra de Dios debe ser la preeminencia en su casa, en medio de su parentela, donde usted esté, porque Dios dijo y hará, habló, ejecutará. Él infunde vida a quien está muerto por la palabra. Jesús dijo, mis palabras son espíritu y son vida, y usted y yo estamos llamados, estamos puestos, comisionados para seguir anunciando la palabra de Dios, testificándola a otros. No podemos dejar de hacerlo. Por eso dice, este será, hablando del pueblo de Israel, pero aplicado a nosotros, el Espíritu Santo que Él ha hecho morar en nosotros. Él nos revela la palabra. Él la ha puesto, como ya lo hemos leído anteriormente, la ha escrito en nuestra mente, pero también la ha escrito en nuestro corazón. Y no faltará esa palabra en nuestra boca, pero que tampoco falte en la boca de nuestros hijos, en la boca de nuestros nietos. Dijo Jehová desde ahora y para siempre. Qué buena noticia. Ahora, el Espíritu Santo hablando del pueblo de Israel, para seguir en ese contexto, para no dejar de lado el contexto del capítulo 33, de los versículos 1 al 6, y por no decirlo así, de todo el capítulo, porque en este capítulo 33 está hablando de esa mala noticia, pero también está hablando de que Dios ciertamente permitió que a pesar de todo ello, el pueblo de Israel siguiera sustentado por su gracia. Hebreos 3, 7 a 19 dice, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz, vean, eso se lo dijo, como dicen las Escrituras. El Espíritu Santo lo habló en el Antiguo Testamento. Si oyeres hoy su voz, lo dice en el tiempo de los apóstoles y nos lo dice hoy. Si oyeres hoy su voz, porque la palabra de Dios permanece vigente. Dice, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación, en el día de la tentación en el desierto. Dice, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años, a causa de lo cual me disgusté contra esa generación. Y dije, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto, juré, mira, no entrarán en mi reposo. Y luego entonces el escritor de Hebreo, para los de su época, para los hijos de Dios, para los creyentes, para los verdaderos discípulos de Jesús de su época, les dijo esto, mirad hermanos que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Pero luego también el Espíritu Santo nos lo dice a nosotros hoy. Miremos, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Y luego dice, antes exhortad los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy. Este hoy es muy trascendental. ¿Por qué razón? Porque la palabra de Dios permanece para siempre. Se lo dijo allí en el Antiguo Testamento al pueblo de Israel.
Se lo dijo a través de los profetas, se lo dijo a través de los salmos, se lo dijo a través de los evangelios, se lo dijo a través de los apóstoles. Nos lo dice hoy a nosotros. Hoy Dios habla a nuestro corazón. Entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Porque somos hechos participantes de Cristo con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Entre tanto que se dice, si oyeres hoy su voz, nuevamente, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. ¿Quiénes fueron los que ¿Quiénes fueron los que habiendo oído le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? ¿Y con quienes estuvo él disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿Y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino a aquellos que desobedecieron? Y vemos que no pudieron entrar a causa de incredulidad. Entonces, Antiguo Testamento, Dios dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Nuevo Testamento, en el nuevo pacto, tiempo de los apóstoles, también les dijeron a ellos, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Hoy a nosotros nos dice, si oyéramos hoy su voz, no endurezcamos nuestros corazones por el engaño del pecado. ¿Por qué? Porque si desobedecemos, no cuidamos esta salvación tan grande, tampoco nosotros entraremos ciertamente en el cielo nuevo y en la tierra nueva que Dios ha prometido para todos nosotros. Ahora, continuando en Éxodo 33, vamos a ver el tabernáculo es levantado lejos, fuera del campamento. Esto no estaba dentro del propósito de Dios, aunque él sí conocía de antemano el corazón del pueblo, que era duro de servir, pero siempre su propósito es vivir con el pueblo, no lejos del pueblo, no afuera del pueblo. Leamos el versículo 7, Éxodo 33, 7. Y Moisés tomó el tabernáculo y lo levantó lejos, fuera del campamento, y lo llamó el tabernáculo de reunión. Y cualquiera que buscaba a Jehová salía al tabernáculo de reunión, que estaba fuera del campamento. Y esto, hermanos, no indica que hubiese un avivamiento. Había dolor en el pueblo ante la mala noticia de que Dios no iría con ellos y que estaban bajo el juicio de Dios y que Dios ciertamente los castigaría. Dios estaba disgustado con ellos. Y finalmente, como acabamos de leer, ellos no pudieron entrar. Así que cuando la gente buscaba a Dios, salía al tabernáculo de reunión. Recuerde que ellos tampoco podían entrar en el tabernáculo, sino afuera del tabernáculo. No había un avivamiento, no había ese gozo. Pero en cierta manera había en el corazón del pueblo ese dolor, pero tampoco motivado por un verdadero arrepentimiento. Entonces iban allí, fuera del campamento. Y dice en el versículo 8, y sucedía que cuando salía Moisés al tabernáculo, fíjese, sucedía que cuando salía Moisés al tabernáculo, todo el pueblo se levantaba. Y vean, ¿y cada cual estaba en pie a la puerta del tabernáculo? No, a la puerta de su tienda, mirando de lejos. Y miraban en pos de Moisés. Entonces ellos miraban hasta que Moisés entraba en el tabernáculo. Y vean lo que pasaba cuando entraba el siervo de Dios. Cuando Moisés entraba en el tabernáculo, la columna de nube descendía y se ponía a la puerta del tabernáculo. Y Jehová hablaba con Moisés, porque la gracia de Dios para con ese pueblo duro de servir era que aún de lejos, desde la puerta de sus casas, bueno, aquí dice a las puertas de sus tiendas, porque habitaron en tiendas.
Ellos desde ahí, desde las puertas de sus tiendas, veían la presencia de Dios descender sobre el tabernáculo cuando Moisés entraba en el tabernáculo. Y eso, mis amados hermanos, estaba también indicando que Dios establecería su gracia y su justicia para con un pueblo que estaba alejado de él por medio de la fe en Jesús, ya no por medio de Moisés. Dice, cuando Moisés entraba en el tabernáculo, la columna de nube descendía y se ponía a la puerta del tabernáculo y Jehová hablaba con Moisés. Porque ahora, en estos tiempos, dijo el escritor de Hebreos, Dios nos habla por el Hijo. Ahora a nosotros Dios nos habla por el Hijo, quien es el resplandor de la gloria del Padre. Dice el versículo 10, y viendo todo el pueblo la columna de nube que estaba a la puerta del tabernáculo, dice, se levantaba cada uno a la puerta de su tienda y adoraba. Recordemos esto, amados hermanos. Era un pueblo que no se arrepintió. En 40 años no se arrepintieron, no se volvieron, duros de cerviz, incircuncisos de corazón y de oído. Pero ante la presencia gloriosa de Dios en el tabernáculo, desde sus tiendas, a la puerta de su tienda, ellos adoraban, se postraban sobre su rostro y adoraban. Pero recuerde que Jesús luego dice acerca de esta adoración lo siguiente: este pueblo en vano me honran, de labios me honran, pues su corazón está lejos de él. Hebreos 9:24, hablando de esto, dice, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, como Moisés entraba en el tabernáculo, conforme al modelo que se le mostró, lo levantó por mano. Dice que Dios capacitó a Bezalel, ya lo habíamos visto. Dice, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Moisés se presentó por el pueblo ante Dios, pero ahora fue Jesús quien se ha presentado ante el Padre. Efesios 2:17-18 dice, y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. De tal manera que ya no estamos viendo entrar a Jesús a la presencia del Padre y estamos viendo la gloria del Padre en su Hijo, sino que ahora en el Hijo podemos entrar a la misma presencia gloriosa del Padre. Hebreos 10:19-25 dice, así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, fíjese usted, que no tenemos que verlo de lejos, no tenemos que pararnos a la puerta de la tienda y postrarnos sobre el rostro y adorar de lejos, mientras solamente Jesús está en la presencia del Padre, sino que ha sido a través del sacrificio de Cristo que el Padre nos ha traído así con cuerdas de amor, con lazos humanos, por medio de la obediencia de su Hijo, por medio de la gracia de su Hijo, por medio de la justicia de su Hijo, porque su Hijo fue quien se colocó en favor nuestro para rescatarnos de la esclavitud del pecado y darnos entrada a la misma presencia del Padre. Por ese camino vivo y nuevo, dice, por ese camino nuevo, ese camino vivo que él abrió a través del velo, esto es de su carne. Y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, dice, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe. No nos quedemos a la puerta de nuestras tiendas, viendo de lejos la gloria de Dios. Acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Recordemos esto, manténgalo siempre en su corazón. Dios dijo y hará, habló y ejecutará. Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y hará, habló y ejecutará. Abraham tenía esa firmeza en su corazón, creyendo que Dios también era poderoso para hacer todo lo prometido, porque fiel es el que prometió.
Y eso también nos ayuda, como dice aquí el Espíritu Santo, a considerarnos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más cuando veáis que aquel día se acerca. Porque este pasaje 25, entendiéndolo también, de acuerdo a la sabiduría de Dios, es un llamado a que la gente no se quede en su casa. Es un llamado también a que la gente vaya y se congregue con aquellos que son hijos de Dios de manera presencial. Disfruten de la gracia de Dios, como dice también el Espíritu Santo. Cuán hermoso es habitar los hermanos juntos en armonía. Ahí envía Dios bendición, envía vida eterna. Entonces todos cuando nos congregamos como iglesia, estamos disfrutando la gloriosa presencia de nuestro Padre, la cual ya de antemano también habita en cada uno de nosotros. Recordemos, Jesús dijo, el Padre y yo vendremos y haremos morada en él, y ciertamente el que me recibe a mí, reciba al que me envió, y también el Espíritu Santo. Pero entonces nosotros vamos con esa gloriosa presencia de Dios a congregarnos con otros en los cuales también está la gloriosa presencia de Dios, y todos disfrutamos de esa misma presencia gloriosa del Padre cuando nos reunimos como iglesia. Por eso dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veáis que aquel día se acerca, porque ciertamente Jesucristo dijo que vendría y nos tomaría a sí mismo para que donde Él está, nosotros también estemos. Dice, quien nos congrega para Dios en una verdadera adoración, en espíritu y en verdad, es el Señor Jesucristo. Quien nos congrega para Dios en una verdadera adoración, en espíritu y verdad, es el Señor Jesucristo. Nosotros nos congregamos con el Padre, su Hijo y el Espíritu Santo a partir de que les hemos recibido por la fe en nuestros corazones, habiendo creído a la gracia de Dios. Por eso dice Hebreos 8, 1 al 2. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos. Y dice, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. No como Moisés que iba hasta allá y el pueblo se quedaba en el campamento. Jesús es el ministro del verdadero tabernáculo, para que luego, como dijo, está prometido. El Señor Jesucristo le mostró a Juan, al apóstol, en el libro de Revelaciones, capítulo 21, 2 al 4, y dice, y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, porque siempre ha sido su propósito. Dios ciertamente se ha propuesto habitar con los hombres. Dice, y Él morará con ellos. Él no quiere estar con un tabernáculo en un cielo y una tierra lejos, donde solo esté Cristo su Hijo y nosotros en otro lugar, mirando de lejos, sino que ciertamente nos quiere allí. Dice, y aquí el tabernáculo de Dios con los hombres. Y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Luego dice, enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá más muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y Juan 13, 20 dice, de cierto os digo, el que recibe al que yo enviare, me recibe a mí. Y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Porque entre tanto estamos en espera de esta palabra de Apocalipsis,
21, 2 al 4, el Señor Jesucristo nos ha dado la buena noticia que cuando recibimos el Evangelio, le recibimos a Él, pero también recibimos al Padre. En Juan 14, 23 dice, respondió Jesús y te dijo, el que me ama mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a Él, y haremos morada con Él. En Juan 7, 37 al 40 dice, en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí, beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Solo de esta manera, amados hermanos, podremos adorar lo que sabemos. Solo de esta manera, como está escrito, no estaremos a la puerta de nuestras tiendas viendo la gloria de Dios de lejos, sino que en Cristo Jesús y desde ahora podemos gozar de la misma presencia gloriosa del Padre en cada uno de nosotros, por haber oído, por haber creído al Evangelio de la gracia, por haber creído a la justicia por la fe en el Hijo de Dios, el cual nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Usted y toda su familia y todos nosotros podemos gozar de la gloriosa presencia de Dios. Entre tanto, esperamos también el cumplimiento de que un día ciertamente estaremos con Él para siempre. Yo les encomiendo a la palabra de Dios, a la gracia de Dios en Cristo Jesús y a cada uno de los miembros de su familia, para que tengamos esta firmeza en nuestro corazón, para que esperemos según sus promesas, ciertamente, ese cielo nuevo, esa tierra nueva, y que ahora nos gocemos y nos alegremos de tener comunión con Él, de tener comunión con su Hijo, de tener comunión con el Espíritu Santo, de poderlo adorar en espíritu y en verdad, juntamente con todos los que aman al Señor Jesucristo con amor inalterable. La gracia de Dios esté con cada uno de ustedes en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén.